Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 12, versículo 7. Job, capítulo 12, versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Job 12, 7 al 13. Dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se glorifique, verá, que derrame una fresca unción de su Espíritu Santo sobre nosotros a través de esta palabra poderosa. Padre eterno, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este honor, este privilegio que nos has dado, Señor, de venir delante de tu presencia para adorarte, para alabarte, para proclamar y exaltar tu santo y poderoso nombre, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, derrama, Señor, una fresca unción de tu Santo Espíritu, Señor, sobre tus siervos, sobre tus siervas. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que entendamos, comprendamos, oigamos, atendamos y guardemos, Señor, y cumplamos tu santa y bendita palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por mí, tu siervo, que me des palabra al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Me pueden tomar asiento? Sí. Ok, gracias, hermano. El título de la prédica va a ser la misma. La sola escritura según quién. La sola escritura según quién, parte 2. Parte 2. Y el domingo pasado, ¿verdad? Me quedé un poquito corto de usted, pero se llevó buen rato, hermano. Pero la palabra de Dios es inescrutable, insondable, interminable, ¿verdad? Y pues les dije que les iba a decir dónde estaba la palabra Biblia y no lo llegué a hacer porque el tiempo se acabó. Pero creo y espero, ¿verdad?, tener el tiempo suficiente para hacerlo ahora sin pasarme, ¿verdad? A lo mejor hasta tratar de hacerlo más corto, ¿verdad? Bendito Dios. Muchos dicen, bueno, en la prédica pasada, ¿verdad?, ustedes se acuerdan que se trataba la sola escritura, porque según algunos dicen, ¿verdad?, que nosotros, los que predicamos la verdad, llamados los cristianos evangélicos, según ellos vivimos un grave error. Vivimos engañados y engañando a la gente porque decimos de que la única autoridad bíblica en la cual la iglesia debe estar fundada y la única autoridad bíblica en la que la iglesia tiene que dirigirse es la palabra de Dios. Ellos dicen, ¿verdad?, de que, bueno, según la teología, yo le decía yo la vez pasada, esto es un pleito que ya tiene muchos años, ¿verdad?, siglos, por decirlo así. Un lado con el otro, no, tú estás equivocado, nosotros tenemos la razón. Pero lo que yo estoy haciendo con esta prédica o este estudio es enseñarle a los hijos de Dios quién tiene la razón, que no soy yo, sino Dios, que no es el hombre, sino Dios mismo. La iglesia, como iglesia, los hijos de Dios, tenemos que tener una autoridad
¿verdad?, en la cual debemos estar basados y en la cual debemos enseñar a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, a todos los de la fe de Jesucristo. Y la única autoridad que tenemos como base es la Biblia. Pero el otro lado dice de que no es cierto, que la sola Biblia no es recomendable para enseñar a la iglesia, que tenemos que usar los escritos de los hombres de Dios de los últimos 1500 años. Y la verdad es de que ni 500, ni 1000, ni 1500 años de enseñanza histórica podrán superar la autoridad de la doctrina bíblica. Ningún tiempo de 1500 años podrá superar la autoridad, ¿verdad? Enseñanza histórica de 1500 años podrá superar la autoridad de la doctrina bíblica. La Biblia claramente, ¿verdad?, dice en la palabra de Dios de que nosotros debemos de basar toda nuestra fe, toda nuestra creencia y toda nuestra enseñanza y toda nuestra doctrina en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. A la Biblia también se le llama, hermano, ¿verdad?, por diferentes nombres, como los escritos, es una manera de llamarle a la Biblia, los escritos o las sagradas escrituras, la palabra de Dios o la verdad de Jesús o la ley o Torah. Son términos, ¿verdad?, que se le ha dado a la palabra de Dios, a la Biblia. Algunos indoctos hasta se atreven a decir que la palabra Biblia no está en la Biblia, pero con esto quiero demostrar lo equivocado que están. Y no solo eso, sino demostrar de que la Biblia es la única autoridad bíblica en la que la iglesia tiene que basar toda su enseñanza, no en lo que las tradiciones de los hombres han enseñado por los últimos 1500 años. El versículo 7, ahí en Job 12:7 dice, y en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo demostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? O sea, aquí según el libro de Job, está diciendo de que las bestias del campo, las aves del cielo, la misma tierra, y dice, ¿verdad?, que saben que Dios las creó y las hizo. Dice, aún los peces del mar te lo declararán también. O sea, todas estas cuatro cosas dice, ¿verdad?, ahí el libro dice, ¿cuál de estas cosas no entiende que la mano del Señor la hizo? O sea, que la misma Biblia, la palabra de Dios nos enseña que aún las bestias del campo, de ellas podemos aprender, hermano, podemos aprender los peces del mar. Cuando Salomón habló de las hormigas, dijo, miren a la hormiga, que trabaja, dice, durante el verano y recoge para el invierno, dice, mira que no es perezosa, dice, mira la hormiga, dice, que no ocupa un capitán, simplemente hace lo que debe hacer, porque es entendida. Y esto era en comparación al ser humano, muchas veces al ser humano le falta, ¿verdad? Muchas veces, como dice la Biblia, las bestias nos van a enseñar muchas cosas. La tierra nos puede enseñar, los peces del mar nos pueden enseñar. Dice el versículo 10, en su mano, o sea, en la mano de Dios, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O sea, Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Él tiene poder, posesión, autoridad sobre todas las almas y toda la raza humana y toda la creación. Dice el 11, ciertamente el oído distingue las palabras como el paladar gusta las viandas, o sea, la comida. ¿Verdad? Con este estudio o predicación yo quiero que ustedes saboreen o distingan, de una manera así lo digo, distingan la palabra de Dios y la palabra de los hombres, porque la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra del hombre se ve esfumar como la neblina, ¿verdad?, en la mañana. La palabra de Dios es para siempre, dice el Señor, ¿verdad? Y esta se tiene que cumplir, quiera el hombre o no quiera. Hasta ahí entendemos que la palabra de Dios es verdadera, es ciertísima y es fiel, porque Dios para eso nos la dejó. Para eso el Señor, ¿verdad?, nos dejó la palabra de Dios escrita.
Dice el 11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Así como nosotros podemos distinguir los sabores de la comida, el sazón y todo eso, el azúcar, la sal, lo amargo, lo dulce, lo simple, ¿verdad? También nuestro oído tiene que saber distinguir las palabras, cuando es palabra de Dios y cuando es palabra de hombre. O sea, mi interés como pastor es instruirlos en el camino del Señor, instruirlos a ustedes en la verdad, instruirlos a ustedes en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de por qué Dios dejó, ¿verdad?, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, profetas, para que enseñáramos la palabra de Dios, no para otra cosa. Si usted quiere agarrar más el hilo, ¿verdad?, yo le sugiero o lo invito que vea las otras predicaciones que están en Facebook o en YouTube. Ya sabe que es Casa de Oración IBC. Casa de Oración IBC. Lo busca en YouTube o en Facebook. ¿Por qué IBC? Bueno, yo le diría esto: I de inteligente, B de vaca y C de caballo. ¿Por qué le puse yo así eso? Porque dice que aún las bestias nos pueden enseñar a nosotros. Y dice que aún todos ellos conocen, ¿verdad?, quién los creó. ¿Usted cree que por ejemplo, los pajaritos que cantan en la mañana o el gallo que canta en la mañana lo hace porque quiere despertar al hombre? ¿O el pajarito canta porque quiere entretener al ser humano? No, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios los creó aún para su propia gloria, que ellos, los animales y las bestias del campo, le dan la gloria a su creador. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce, no me entiende, dice, porque le faltó conocimiento. Y el propósito de esto es llevar a ustedes el conocimiento de la palabra de Dios, no el conocimiento humano. El conocimiento de Dios para formar hombres y mujeres de Dios. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Mire qué hermoso, hermano, cómo la palabra de Dios describe. Dice que en los ancianos está la ciencia y en los de larga edad la inteligencia. Pero podemos ver claramente que en otros tiempos habían hombres sabios, habían hombres entendidos, temerosos de Dios, que instruían a sus familias, instruían a sus hijos en el temor de Dios, instruían a sus hijos, a su simiente en el camino del Señor, instruían a su familia, ¿verdad? Las instruían en el conocimiento de Dios. Y ellos no tenían la Biblia completa, pero ellos aprendían de los animales, hermano. Ellos aprendían de las bestias. Mira el pajarito como, oye, ni Adán había hecho casa cuando el pajarito ya había hecho un nido. Porque Adán no conoció de construcción, pero al ver al pajarito hacer un nido y que ahí se acurrucaba con su pajarita y que después salían huevitos, eso dice que las bestias, los animales, los peces, las aves y aún la misma tierra, aunque algunos le llaman la madre naturaleza, dice que ellos saben quién lo hizo y que podemos aprender de ellos. Tristemente, hoy en día hay escasez de ancianos, hay escasez de hombres de edad que no enseñan a sus hijos el camino del Señor, que no enseñan a sus hijos el temor de Dios. Mira qué hermoso cómo Dios desde un principio, Él había dejado todo en orden, que los ancianos, los padres, los abuelos instruyeran a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, tataranietos en el camino de Dios, en el temor de Dios, que les enseñaran que hay un Dios creador al cual un día le vamos a rendir cuenta, y si no nos ponemos a cuentas con el Señor, un día vamos a pagar por nuestros errores, por no haber escuchado, por no haber atendido el mensaje de Dios, por no haber entendido, por no haber escuchado lo que
Dios ha querido transmitir al hombre desde los principios de la humanidad. Dice el Señor, ¿verdad?, que en los ancianos está la ciencia y en los de larga edad la inteligencia. Pero tristemente eso se ha ido apagando, eso se ha ido envaneciendo, eso se ha ido desapareciendo, hermano. Ya no hay abuelos que hoy, digamos, mi abuelo me enseñó el temor de Dios. Si por milagro es que tal vez no salimos ladrones o asesinos, ¿verdad? Pero hoy en día hay una escasez de hombres de Dios que no enseñan a su simiente el camino de Dios. Y por eso, gracias a Dios, tenemos a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, o mejor dicho, los que Dios ha puesto en la iglesia para enseñar, porque la iglesia pues somos todos, pero los que Dios ha puesto en la iglesia para enseñar, pues Dios nos ha dado la encomienda, nos ha dado la orden, el mandato de enseñar su santa palabra. Gloria a Dios por ello. Gloria al Señor Jesús. Dice en el versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Dónde vamos a encontrar tanta sabiduría? ¿Dónde vamos a encontrar tanto conocimiento de Dios? ¿Dónde el hombre va a conocer el camino del Señor que Dios trazó desde el principio? Pues solamente en la Sagrada Escritura llamada Biblia. Aunque algunos digan que la palabra Biblia no está en la Biblia, pero yo les voy a confirmar con la Biblia que la palabra Biblia sí está en la Biblia. Eso va a ser más al ratito. Mire, dice en Juan 21:25. Si quiere acompañarme, Juan 21:25 es el último capítulo y versículo del Evangelio de Juan. Dice Juan 21:25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Muchos han torcido la escritura desde tiempos antiguos, hermano. Por eso es que usted y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a este evangelio, nos dimos cuenta que éramos ignorantes del conocimiento de Dios. Nos dimos cuenta que no sabíamos nada de la palabra de Dios. Nos dimos cuenta que nos habían engañado. Miren lo que le estoy diciendo. Cuando venimos al camino del Señor, porque no nos enseñaron el camino del Señor, nos enseñaron una religión, nos enseñaron tradiciones, nos enseñaron mandamientos de hombre. Pero cuando venimos al camino de Dios, a la palabra de Dios, a la ciencia, a la sabiduría de Dios, nos dimos cuenta del gran engaño en el cual nos habían metido y en el cual vivíamos. Y muchos usan este versículo para decirlo, mejor dicho, muchos utilizan los falsos, estoy hablando de los falsos, hombres falsos que supuestamente están puestos por Dios para enseñarle a la iglesia, pero son falsos. Y dicen que, según este versículo, dice ahí que Jesús hizo tanto, Jesús enseñó tanto, que el mismo Juan da testimonio de que no se pudo escribir tantos libros porque no eran alcanzados en este mundo. Entonces por eso dicen que la iglesia en los últimos, pongámosle, no contemos el primer siglo, porque los apóstoles vivieron el primer siglo. Hablemos de los siguientes siglos, póngale 19, póngale los últimos 15 siglos, porque hasta en el siglo V, óigame bien lo que le voy a decir, y esto está obviamente establecido en la historia y todo teólogo lo sabe. Este libro llamado la Santa Biblia o la Biblia fue canonizada o fue sellada, cerrada como el libro de Dios en el siglo V. No fue en el primer siglo, después de la muerte de los apóstoles, sino hasta el V siglo. Se reunieron los obispos de aquel entonces y dijeron, ¿qué libros vamos a decir que son los libros de Dios? Y se reunieron varias veces hasta que llegaron a la conclusión, estos son los libros de Dios, la Biblia. Y se cerró el canón bíblico en el siglo V. Pero según estos falsos, ¿verdad? Dicen que
faltaron los otros 1500 años que hemos vivido hasta hoy en día, 2021, y que los otros escritos, o hemos dicho, las enseñanzas que la iglesia tradicional ha enseñado durante estos últimos 15 siglos, tienen tanta autoridad y validez como lo tuvo la Biblia o el canón de la Biblia. Y que no solamente la Biblia es suficiente para enseñar a la iglesia, sino que tenemos que enseñar las últimas enseñanzas históricas de los últimos 1500 años, porque según ellos dicen que la gente se va a confundir con la Biblia. Entonces hay que esperar que ellos no las enseñen solamente. Y eso pues es mentira del diablo. Jesucristo decía a los que habían creído en Él: si ustedes quieren ser y permanecer verdaderamente como mis discípulos, dice, permanezcan en mi palabra, y mi palabra, dice, los hará libres. Amén. Entonces el mismo Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Pues bien hacen, porque ellas hablan y dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren creer en mí, no quieren creer en la palabra, porque no creen en Dios. El mismo Jesús nos ordenó examinar y escudriñar las escrituras. Entonces, según estos, Juan está dando permiso a que la iglesia escriba nuevas enseñanzas y que esas se tienen que transmitir a la iglesia, y ya no directamente de la Biblia, sino directamente de lo que ellos enseñan. Pero si leemos bien el versículo donde Juan dice ahí en el 25, y hay también otras muchas cosas, no dice palabras, dice hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. No dice que enseñó Jesús, pero como no se puede escribir, entonces en los próximos 1500 años la iglesia va a ir escribiendo nuevas enseñanzas. No, dice, hay cosas que Jesús hizo, no que Jesús dijo. ¿Y qué hizo Jesús? Milagros, sanidades, proezas, señales, pero esas no son para salvar a la gente. Esas fueron para dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios solamente. Así que no me vengan con el cuento de que Juan dijo que no se pudo escribir, entonces hoy hay nuevos escritos que hay que agarrarse de ellos porque tienen más autoridad que la Biblia. Esa es la mentira que están ellos sembrando hoy en día. Y déjeme decirle, hermano, va a llegar un día, así como allá en los 70s, aquí en esta nación de Estados Unidos, que fue fundada con creencias bíblicas cristianas, y se leía la Biblia, en los años 70 el gobierno de los Estados Unidos prohibió que en las escuelas la gente leyera la Biblia. ¿Cómo entonces podemos entender claramente que es Satanás mismo detrás de todo esto, que no quiere que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea sabia y entendida del conocimiento de la palabra de Dios? Cuando Jesús terminó sus 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, ¿quién fue el que se le apareció? Satanás. Y dice, y vino Satanás a tentarlo, Mateo capítulo 4. Y Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo el Señor Jesús, escrito está. O sea, el mismo Señor no dijo, mira, diablito, yo soy Jesús y a mí no me vas a engañar. Yo te voy a decir lo que te voy a decir, que nadie sabe y tú nunca lo has oído, pero ahora te lo voy a decir. No, el mismo Jesús utilizó las Sagradas Escrituras para decirle, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el mismo Jesús usó las Escrituras. El mismo Jesús usó la Escritura. Acuérdense que en aquel entonces no había Nuevo Testamento, solo Antiguo.
Pero ese Antiguo Testamento era suficiente para que los hijos de Dios conocieran la verdad y fueran salvos de la condenación y del infierno. Ahora, vemos que el diablo no es un tonto. Él también utilizó la escritura. No le inventó, dice, este sabe la escritura. Mira, cuando el diablo, mira cómo es el diablo tan inteligente, si no lo reprenda así. El diablo dijo, bueno, este sabe la escritura. ¿Y qué hacen muchos falsos hijos del enemigo Satanás? Tuercen la escritura al igual que Satanás. ¿Por qué? Porque quieren enseñar a otros engañándolos, torciendo la escritura. Pero déjame decirte una cosa, que eso lo vas a entender, a comprender entre más te llenes del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Que la misma Biblia se explica solita. Si en un versículo no está claro, en otro versículo de la misma Biblia te va a aclarar lo que tú no entiendes en otros versículos. O sea que la misma Biblia es la que te va a sacar de dudas. El Espíritu Santo es el que te va a ir guiando, claro, a través de la Biblia. Pero es la misma Biblia la que te va a sacar de la duda. Es la misma Biblia que te va a guiar, hijo o hija de Dios, te va a guiar para que tú no seas confundido con algunos versículos que tal vez no están plenamente claros para ti. Y solamente cuando tú te entregas en amor a Dios, cuando tú te entregas a la verdad porque amas a Dios, amas la verdad y quieres saber la verdad y no te quieres perder, no te quieres ir al infierno, tú mismo te vas a dedicar a buscar la verdad, a escudriñar la escritura y a pedirle a Dios que te llene del conocimiento, de la iluminación, que te llene de la sabiduría, de la inteligencia que Dios provee, hermano. Entonces Satanás tuerce la escritura para engañar a la gente. Y Satanás le dijo al Señor, escrito está. No, le dice primero, mira, lo llevó, dice, a la parte más alta, al penáculo del templo que estaba en una montaña, porque ahí estaba el templo, en una montaña, y lo llevó al penáculo del templo. Y le dice al Señor Jesús, mira, tírate de aquí para allá, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará para que no tropieces con tu pie en piedra, sino que te guardará. Mira cómo el diablo está inteligente. Él también usa la escritura, pero él la tuerce, como hacen muchos. Como hacen muchos con Juan 21:25. Y Jesús le dice, no me la tuerzas, le dice, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás, pero al Señor tu Dios no has de tentar. Amén. Entonces, claro, si Jesús hubiera sido un ignorante, hubiera dicho, ay, diablito, tienes razón, pues si está escrito que me van a guardar los ángeles, y pum, se tira a Jesús y queda ahí desquebrajado en las piedras. Claro, esto no le pasó a Jesús, pero le pasa a muchos que se desvían de la verdad. Le pasa a muchos que no están firmes, no están afianzados, que no están edificados, que no están bien plantados en la verdad de la palabra de Dios, hermano. Y por eso es que mi deber y mi llamado como predicador y maestro de la Sagrada Escritura es inducirlos a ustedes, es encaminarlos a ustedes, es persuadirles a ustedes que sigan adelante escudriñando, aprendiendo, leyendo, estudiando, examinando la palabra de Dios, para que no venga el diablo, para que no vengan los hijos del diablo, los falsos profetas, falsos predicadores y te engañen con la mentira. Claro, ese es mi deseo, pero eso también depende de ti, porque yo hasta ahí puedo hacer. Darte la verdad, pero si tú de verdad quieres la verdad, tú tienes que buscarla por ti mismo también. Porque leíamos la vez pasada en Hechos, capítulo, creo que fue el 17, donde dice que los hermanos de la iglesia de Berea
fueron más inteligentes que los de la iglesia de Filipos, dice, porque no solamente creyeron a lo que Pablo les predicaba, sino que ellos mismos indagaban en la Escritura para ver si era cierto que Pablo no los estaba transando. Y mucha gente, tristemente, prefieren que el hombre los tenga engañado porque son flojos y no quieren estudiar la Escritura. Pero déjame decirte de que Dios no nos dio el Espíritu Santo para que lo guardemos en el bolsillo o solamente para que nos bendiga con lo que querramos, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre, hermano. Para que conozcamos la verdad y tengamos la ciencia del Santo. Para que tengamos el conocimiento de Dios, para que obtengamos la inteligencia y la sabiduría de Dios, hermano. Para eso Dios también nos dio el Espíritu Santo. Porque dice en el Salmo, uno de los salmos dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, si de verdad queremos andar en el camino de Dios, si de verdad queremos ser alumbrados con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la verdad de Jesús, tenemos que hacernos o agarrarnos de esta palabra de Dios. Me gusta ver el Proverbio 16:20, se lo leí la vez pasada, que dice, el entendido en la palabra, dice, hallará el bien. Y el que confía en el Señor será doblemente dichoso, será bienaventurado. O sea que el entendido en la palabra, dice, hallará el bien. Y el que confía en el Señor será doblemente dichoso, bienaventurado. Vemos cómo es la importancia, hermano, de agarrarnos de la palabra de Dios, de pedirle a Dios entendimiento y sabiduría acerca de su palabra y de confiar en Él. Porque yo lo veo como una sola cosa. Yo veo, como dice aquí el Proverbios 16:20, dice, el entendido en la palabra y el que confía en el Señor. Estas dos cosas te van a hacer doblemente dichoso. Vas a encontrar el bien, pero vas a ser bendecido también. Cuando tú entiendes la palabra y cuando tú confías en el Señor, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es el verbo encarnado. El Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Por lo tanto, es lo mismo. Si tú crees en Jesucristo, tienes que creer a la palabra de Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, igualmente vas a creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahí viene la dicha doble, hermano, de ser entendidos y de confiar en Dios, hermano. Ser entendidos en su palabra y de confiar en Dios. Quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mira, cuando un hombre de Dios es temeroso de Dios, cuando un hombre de Dios ha andado en el camino del Señor, cuando un hombre de Dios conoce a su Dios, le va a enseñar a sus hijos el camino del Señor, el temor de Dios y sobre todo, le va a enseñar que cuando Él se muera, que no se aparte de la palabra del conocimiento de Dios. Cuando el rey David iba a morir, él era un siervo de Dios, temeroso de Dios, caminó con el Señor en sus estatutos, pecador como todos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Jesucristo por su sangre, ¿verdad? Que nos dio entrada libre al reino de los cielos. Pero aún así, como les digo, David, antes de morir, le dijo a su amado hijo lo más importante que tu hijo o tu hija también debe saber. Antes que tú mueras, antes que te vayas de este mundo, espero que ninguno se vaya todavía, ¿verdad? Pero si te tocara, ¿verdad?, morir hoy o mañana, ¿qué es lo más importante que tú
debes enseñarle, las últimas palabras que tú debes de enseñarle a tus hijos, o las últimas palabras que tú les vas a hablar a tus hijos. ¿Qué es lo más importante? El día antes de morirte, que tú les dejes bien claro a tus hijos que no se aparten de la palabra de Dios, para que les vaya bien y para que sean doblemente dichosos y para que entren al reino de los cielos, a la gloria de Dios, hermano, porque tú quieres que tus hijos sean salvos y no se vayan al infierno. Dice el versículo 1, 1 Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir. Mire, este hombre iba a morir, este padre iba a morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mira qué hermoso, hermano. No le está diciendo, hijo mío, yo te sugiero. No, le dice, te ordeno, hijo mío. ¿Sabe por qué? Porque un padre debe ordenarle las cosas buenas a sus hijos. No sugerirle cosas buenas, ordenarle lo bueno, porque si de verdad lo amas, tú tienes que darle ordenanzas buenas a tus hijos. Si de verdad lo amas, en verdad, no vas a sugerirle, vas a ordenarle, hijo, esto te conviene, esto es lo bueno para ti, mira, quiero que te vaya bien, quiero que seas bendecido por Dios. Le dice que ordenó a Salomón su hijo, no al vecino, no al gato, a su hijo porque lo amaba. Le dice, sigue diciendo el 2, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, yo voy al hoyo. Dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Aquí ya vemos hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, hay niños, hay jóvenes, hay más mayores, ¿verdad? Dile, si estás junto a un hombre o un niño, pero que sea masculino, le voy a pedir a las hermanas mujeres que están cerca junto a un varón, que se volteen al varón. Bueno, la hermana vino con su niño y su esposo. Hermana, dígale a su esposo y todas las mujeres, dígale al varón que está al lado, esfuérzate y sé hombre. Dile. Hermano, ¿usted no oyó? Que le diga a su esposo y a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Bueno, algunas hermanas no tienen varón al lado, pero ¿sí le dijo, hermana? Sí, mujer entendida. De aquí podemos deducir que Dios no creó tercer sexo. De aquí podemos deducir claramente que Dios creó hombre y mujer, pero al hombre se le dio la autoridad de Dios, por medio de Dios, de ser la cabeza del hogar, de ser la cabeza de su familia, porque él va a responder por su mujer y sus hijos. Es triste ver hoy en día cómo aún los que gobiernan a este mundo, hablo de los gobernantes, los líderes, los presidentes. Es triste ver hoy en día como un candidato a la presidencia, que ahora ya es presidente según la Constitución hace 3 días, el 6 de enero, ¿verdad? Ya lo decretaron el presidente de la nación, ¿verdad? Para estos próximos 4 años. Es triste ver un video que salió donde él dice, si tu hijo de 8 años quiere ser transexual y se quiere hacer la operación de hombre a niña, tú debes permitirlo. Es triste, hermano, cómo el hombre sin Dios está desviándose cada vez más de Dios y está yendo más al infierno. Y no solo eso, está llevándose almas al infierno porque siendo gobernadores de este mundo, están enseñando al mundo cosas contra Dios. Y discúlpeme, ¿verdad?, si alcé la voz, pero lo digo, ¿verdad?, porque tengo el celo de Dios. Tengo un celo como me imagino Pablo lo tuvo, hermano. Dice, esfuérzate y sé hombre. Porque ¿sabe qué? El ser cristiano es de ser valiente, es de ser hombre, es de ser varonil. Porque somos buenos, ¿verdad?, a los vicios. Oh, somos buenos, ¿verdad?, a tener hasta un harén. Pero no somos buenos para servirle a Dios, porque servirle a Dios es de hombres. Cometer pecado es de cobardes. Cometer pecado, vivir en iniquidad, es del diablo, hermano. Es de hombres que no son hombres. Pero el ser obediente a Dios, eso sí es ser hombre. Gloria al Señor Jesucristo.
Un hombre que ama a sus hijos tiene que decirle esfuérzate y sé valiente. Pero también lo que viene, ¿verdad? ¿Por qué le está diciendo esfuérzate y sé valiente? Porque lo que le va a ordenar o lo que ya le está ordenando, humanamente hablando, no es fácil. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza, dice, porque no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos obedecer la palabra de Dios. No podemos someternos a la obediencia a Dios, hermano. Y le dice en el versículo 3, guarda los preceptos del Señor tu Dios. Lo que le está diciendo es, le dice, cumple las ordenanzas del Señor tu Dios. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Cumple. Yo te ordeno que tú cumplas lo que Dios ya ordenó. ¿Se fija qué hermoso, hermanos? ¿Ah? No está diciendo, yo te ordeno que si quieres, ¿verdad?, hacerle caso a Dios. O yo te sugiero, si quieres hacerle caso a la ordenanza de Dios. No, yo te ordeno, porque así le dijo, él ordenó a su hijo, que cumpliera las órdenes de Dios o las ordenanzas de Dios. Y le sigue diciendo, anda en sus caminos. Mira lo que está diciendo. Anda en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire qué hermoso, hermano. Este es un padre, no solamente era un varón de Dios, no solamente era temeroso de Dios, no solamente tenía la sabiduría de Dios y no solamente amaba a su hijo, sino que le ordenó que se mantuviera cumpliendo las ordenanzas que Dios ya había ordenado por medio de su siervo Moisés. En ese tiempo, hermano, en el tiempo de los reyes, estamos en el libro de los reyes, obviamente los salmos, bueno, ya habían escritos de salmos, ¿verdad? Porque muchos de ellos los escribió el mismo David que estaba muriendo aquí. Pero los libros que más tenían eran los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Pero según la palabra de Dios, eso era suficiente para encaminar a un hombre en el camino de Dios. Aunque dice, ¿verdad? Anda en sus caminos. No está refiriéndose, ¿verdad? Que hay muchos caminos que te llevan a Dios, sino que cada ordenanza, cada mandamiento, cada precepto es un camino de Dios. Pero todos son el mismo camino a Dios, es lo que quiero decirte. Y lo más importante es que nuestros hijos entiendan eso, hermano. Porque David, hermano, él ya sabía dónde iba a ir. Él no iba a ir al purgatorio. Él no iba a ir al infierno. David sabía que él iba al cielo, que él iba a la gloria, y él quería que su simiente, que los hijos de sus hijos, de sus hijos, fueran a la misma gloria bendita de Dios, hermano. Y yo como hombre, como esposo y como padre, como hermano y como todos los roles que tengo en esta vida, mi deseo es de que no solamente mi simiente, no solamente mis hijos, sino todos aquellos que escuchan la palabra de Dios vayan al lugar que Cristo ha preparado para aquellos que le aman y esperamos su venida. Gloria a su santo nombre, hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira, el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos. El apóstol Pablo no había terminado su carrera. Apenas el apóstol Pablo estaba agarrando fuerza, porque Pablo ni siquiera había llegado a Roma. Pablo quería llegar a Roma y por eso, antes de llegar a Roma, él escribió la carta a los romanos.
Él escribió la carta a los romanos porque él iba a llegar a Roma. Y él, antes de llegar con el evangelio, él transmitió el evangelio por escrito. Él transmitió el mensaje de lo que él le enseñaba a la iglesia donde él estaba, las iglesias de Asia, como también en la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia, la cabeza de la iglesia en ese momento, se puede decir, porque ahí estaba, podemos decir, el cuartel general de los apóstoles, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces él iba a ir hasta Roma y todo lo que él había enseñado en las iglesias de Asia, era Filipos, Corintios, Colosa, ¿verdad? En Creta, todos esos lugares, ¿verdad? Donde él anduvo. Él iba a llegar hasta Roma, a Europa, a llevar este evangelio. Y antes de llegar, mandó la carta que hablaba de lo que él enseñaba. Pero él está diciendo a través de esta carta, dice, porque las cosas que se escribieron antes fue para nuestra propia enseñanza. O sea que el Nuevo Testamento todavía no se había sellado. El Nuevo Testamento todavía no se había compilado todos los libros de lo que ahora llamamos Biblia. Lo que Pablo utilizaba en ese entonces eran el Antiguo Testamento, los Salmos, los libros de los profetas y los 5 libros de Moisés. Entonces dice que todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Les acabo de mencionar los 3. Todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que abarca, es lo que se escribió, dice, para nuestra enseñanza. O sea que el mismo Pablo está afirmando que esa parte de la Escritura era suficiente para que los hijos de Dios caminaran en el camino de Dios y llegar a la salvación, hermano. Ahora usted dirá, hermano, pero los judíos tuvieron también el Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos se desviaron? Solamente Pablo, Pedro, los apóstoles, ¿verdad?, que eran judíos, algunos discípulos y pocos, ¿verdad?, podemos decirlo, contados comparado al mundo entero que ha creído en Jesucristo. ¿Por qué los judíos se desviaron si ellos también tenían la palabra de Dios? Bueno, esa pregunta la voy a contestar en el próximo mensaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor enseña de que esto iba a suceder y tenía que suceder y era necesario que sucediera. Pero déjenme terminar entonces con esto, ¿por qué la sola Escritura? ¿Por qué tiene que ser la única fuente de autoridad bíblica para la iglesia? Dice, porque las cosas que se escribieron, está hablando de la Escritura, Antiguo Testamento, se escribieron antes, pues antes de él ya estaba el Antiguo Testamento. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, con el fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, son las Escrituras las únicas que nos van a dar la esperanza, hermano. Son las Sagradas Escrituras las únicas que nos van a llevar al conocimiento de Dios, hermano. No las tradiciones ni la enseñanza histórica de los últimos 1500 años, hermano. Porque si no, Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Yo voy a morir, pero conforme pasen los años y los siglos, la iglesia va a enseñarles nuevas cosas. No, todo quedó sellado en el libro llamado la Biblia. Gracias a su santo nombre. En Primera de Corintios, ahora después de Romanos está Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, Primera de Corintios 10, 11, el apóstol Pablo nos confirma lo que en Romanos acabamos de leer. Y usted dirá, hermano, ¿será necesario leer entonces si va a decir lo mismo? Yo te voy a decir si es necesario, porque por cosas de estas, el hombre se pierde y los falsos maestros, los falsos líderes de la iglesia engañan a otros hombres porque le dicen, no, es que no hay manera de confirmar lo que ahí dice, por eso no podemos aceptarlo. Y si yo lo estoy llevando a usted a través de la Escritura, lo estoy llevando a través de esta enseñanza, es para que usted compruebe
que la misma palabra de Dios se explica por sí sola y la misma palabra de Dios se afirma por sí sola. Dice ahí en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron. Ahí está hablando ya de otra cosa. No solo de lo que se escribió para nuestra enseñanza, sino de las cosas que la Biblia cuenta que sucedieron también para nuestra enseñanza. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Entonces, las cosas que sucedieron antes son ejemplo para nosotros y fueron escritas para nosotros, es lo que está diciendo ahí, para amonestarnos, o sea, para advertirnos o para llamarnos la atención a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos, los fines de los siglos. O sea que Pablo lo que está enseñando es que esta escritura iba a perseverar y a permanecer hasta el fin de los tiempos, hermanos. Gloria a su santo nombre, hermano. Gloria a Dios, porque es la misma palabra que después de 2000 años sigue viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta cortar el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, hermano. Gloria a su santo nombre, hermano. Palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 4. Entonces, todo lo que está escrito, hermano, es para enseñarnos y es para también amonestarnos o llamarnos la atención o advertirnos. ¿Para qué? Para que después, el día del juicio, no digamos, yo no sabía. A mí nunca me dijeron. A mí me dijeron que escuchara solamente lo que dice el sacerdote o lo que se habla en misa o lo que el pastor Leo dijo. A mí no me haga caso. Por mí, yo prefiero que ustedes sean inteligentes y escudriñen la escritura para saber si lo que yo estoy hablando me lo inventé o es enseñanza bíblica. Porque no hay otra manera de contender contra la mentira. No hay ninguna otra manera de poder nosotros enfrentarnos a la mentira si no es con la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme y tú piensas perseverar hasta el fin, hasta que llegues a la gloria de Dios, hasta que Jesucristo te llame a su presencia, a la gloria del reino celestial, tú tienes que permanecer firme ¿en qué? Pues en la palabra misma, en la palabra misma. No es lo que yo enseño, sino lo que la Biblia enseña, hermano. En 2 de Timoteo, mire, aquí les voy a decir si la palabra Biblia sale o no en la Biblia. 2 de Timoteo, dice, 2 de Timoteo, voy a cortarle un poco por el tiempo, dice, en el versículo 14, de 3:14, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:14. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, un discípulo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mire, dice, persiste en lo que has aprendido. O sea, tú tienes que perseverar, tienes que permanecer en lo que ya has aprendido. Obviamente, Pablo ya estaba a punto de ser ejecutado. Timoteo tenía que seguir predicando el evangelio durante el resto de años de vida que el Señor le iba a dar, porque todavía le faltaba a Timoteo, ¿verdad? Pero Pablo ya iba a morir. Y esto es lo que Pablo le está encargando a un discípulo llamado Timoteo. Persiste, permanece tú en lo que has aprendido. Yo te voy a decir, en lo que has aprendido en esta iglesia, lo que has estado en esta iglesia, tú tienes que perseverar y persistir y no darte por vencido, sabiendo de qué has aprendido. Ahora, sabiendo de quién has aprendido. Hay una cosa que la gente piensa, que nosotros aprendemos del hombre,
Pero déjame decirte y aclararte una cosa, que los hijos de Dios, a pesar de que recibimos, es cierto, del hombre, pero no aprendemos del hombre, sino aprendemos del Espíritu Santo. Y esa va a ser otra enseñanza que después se la voy a dar. Usted tiene que aprender del Espíritu Santo. Lo que yo sé, no me lo enseñó hombre alguno. Lo que yo sé, me lo enseñó el Señor. Dice el 15, dice, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Hermano, si Timoteo, ¿qué fue lo que se le enseñó si Pablo no había escrito cartas? Cuando Timoteo era niño, Pablo no tenía cartas, Pedro no tenía cartas, los evangelios no habían sido escritos, solo estaba el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué escritos utilizaban en aquel entonces? Solamente el Antiguo Testamento y no escritos hechos por otros judíos, solamente lo que ya estaba sellado en el Antiguo Testamento. Dice, lo que has desde la niñez aprendido y sabido de las Sagradas Escrituras. Le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que al que ya conoce la Escritura, solo le falta recibir el entendimiento del Espíritu Santo, hermano. Al que ya conoce la Escritura, lo único que tiene que hacer es pedirle al Señor, dame entendimiento de tu Santo Espíritu para entender ahora la Sagrada Escritura. Y aquí es donde la palabra Biblia aparece en la Biblia, porque esos dicen que la palabra Biblia no aparece, pero aquí desmiente su mentira. Dice en el capítulo 4, versículo 13, dice, trae, le está diciendo Pablo a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Pero lo que viene es, dice, trae también que, y los libros, mayormente los pergaminos. La palabra libros, si usted fija ahí, ¿verdad? Ponga su vista ahí donde dice, y los libros, dice, tráeme el capote. Pero dice, y también que, y los libros. La palabra libros, cuando, como el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, de Pedro y Juan y todos los evangelios fueron escritos casi en su mayor parte en griego, la palabra libros del griego es biblión, de donde se viene o se traduce la palabra Biblia, que en realidad es libros, hermano. La Biblia, ¿por qué se llama Biblia? Porque es una compilación de libros de la ley de Dios a Moisés, de los libros de los profetas, de los salmos y las cartas de los apóstoles y los evangelios escritos, hermano. Eso es libros, Biblia, que es biblión. Y la palabra Biblia, de ahí viene la palabra Biblia de biblión, que son libros. Por eso Biblia no es un nombre extraño, sino que significa en español libros, hermano, libros. Y mayormente los pergaminos. Yo una vez estaba hablando con un hombre que fue a la universidad, que estudió medicina, y me dijo, en los tiempos de Jesús no existía el pergamino. No existían libros, porque no, claro. Me dijo, no existían los libros. ¿Cómo que tenían los libros? Dice, claro, le digo yo. Y mire, es un estudiante de medicina. Imagínate que debería ser inteligente. Le digo yo, no, obviamente los libros de aquel entonces eran pergaminos, no había imprenta, ni pensaba existir la imprenta aquel entonces. Eran pergaminos y fueron descubiertos en la ciudad de Pérgamo, donde estaba establecida la iglesia de Pérgamos. Capítulo 2 de Apocalipsis, ahí habla de la iglesia de Pérgamo. Y ahí es donde deriva la palabra pergaminos, que eran cueros de animales o unas árboles de donde se le quitaba, ¿verdad? La madera, la costra o las hojas, y en ellas se escribían, hermano. Y como eran, ahí viene la palabra pergaminos, también la palabra papiros. Y entonces lo que quiero decir con esto es de que ya habían escritos, hermano. ¿Cómo es posible que una persona entendida me diga que en aquel entonces no había escritura? ¿Ah? Entonces fíjense, hermano, cómo el diablo quiere trastornar. Ahora, una de las preguntas que surgieron aquí cuando se dio este debate que les dije yo, es de que, ¿qué pasa si algunos tuercen la escritura para engañar a otros?
otras personas? ¿O qué pasa si se levantan algunas sectas o herejías para llevarse las almas de los hombres al infierno? ¿O qué pasaría si algunos se confunden y se desvían de la verdad? Esas preguntas las vamos a contestar próximamente. Pero lo que quiero dejar bien claro es de que la autoridad bíblica o la autoridad de la iglesia no son las tradiciones de los hombres, no son las enseñanzas tradicionales de los últimos 1500 años. La autoridad bíblica en la cual la iglesia únicamente tiene que hacer caso y obedecer para no perderse, irse al infierno y andar en la verdad, es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Pongamos de pie y vamos a darle gloria a Dios por su bendita palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, que es maravillosa, por tu palabra reveladora, Señor, que nos revela. Por medio de tu Santo Espíritu nos da entendimiento, nos da sabiduría, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en otro tiempo, Señor, no conocíamos esto, Señor, pero ahora lo hemos conocido, lo hemos entendido, lo hemos captado, lo hemos asimilado, pero es gloria a ti, Padre, es gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Es por tu Santo Espíritu, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestra mente, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos conocimiento, para darnos entendimiento sobre la palabra de Dios, sobre la ciencia del Altísimo. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor, que nos ha iluminado, nos ha abierto el entendimiento, Señor. Y ahora porque ya no estamos en la mentira del hombre, ya no estamos en la religión falsa ni en ninguna otra religión, sino que ahora estamos en la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad es tu palabra, y tú eres el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha hombre. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo.